Buenos días. Buenos días a todas y todos. Saludos, compañeros, compañeras. Estamos comenzando hoy jueves 18 de junio, el foro online número 17. Foro online del Partido Socialista Unido de Venezuela y también con participación de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy con un invitado muy especial para nosotros. Quiero darle la bienvenida al compañero vicepresidente sectorial de Planificación y ministro del Poder Popular para la Planificación, compañero Ricardo José Menéndez Prieto. Bienvenido. Con Ricardo hemos compartido distintas tareas de gobierno, también en proceso de formación del partido. Ha sido uno de los profesores prácticamente, que siempre aparece en todas las dinámicas de formación del partido. Miren, ustedes saben que nosotros, respetuosos del protocolo que ha establecido la Comisión Presidencial del COVID-19, comenzamos con nuestro tapaboca o mascarilla y pedimos permiso entonces para quitárnoslo, para poder hablar de la manera más correcta. También nuestro vicepresidente, compañero Ricardo Menéndez. Miren, hoy tenemos el foro online número 17. Ha sido una experiencia interesante, vicepresidente. Quiero saludar a Radio Nacional de Venezuela. Ya estamos al aire por Radio Nacional de Venezuela. Saludar a Isbemar Jiménez, su presidenta, a todo el equipo. Nos están apoyando y asesorando en un proyecto que tenemos desde la juventud, que pronto va a salir, una radio para la juventud. Bueno, les decía, este es el foro número 17. Desde aquí saludar al vicepresidente, primer vicepresidente del partido, compañero Diosdado Cabello, a la vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación, Tania Díaz, a todo su equipo de trabajo que hace posible también desarrollar esto todos los martes y los jueves, al compañero Héctor Rodríguez, vicepresidente del Sistema Nacional de Formación Política del partido, a toda la dirección del partido y de la juventud del partido. Hoy tenemos a Ricardo José Menéndez, foro online número 17. Vamos a hablar de la planificación en revolución, plan de la patria, planificación en revolución. Y traemos a un compañero experto en planificación que tiene varios años acompañando a nuestro comandante Chávez, presidente Nicolás Maduro, pero quien además me permito, siempre lo hacemos, Ricardo, una breve síntesis curricular de nuestros invitados, de nuestros ponentes. Aquí está el perfil académico, es geógrafo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, es magíster en planificación urbana, doctor en urbanismo, docente universitario, fue un destacado dirigente estudiantil universitario nacional. Por ahí ve, por cierto, a Jessica Bello, quien es secretaria, es la presidenta, es secretaria general de la FEBEU, pero además presidenta de la FCU de Carabobo, Jessica Bello. Algo va a hablar de eso hoy Ricardo Menéndez. Integrante del Movimiento 80 en la Universidad Central de Venezuela, época en la cual se asumió constantemente la lucha en defensa de las reivindicaciones del movimiento estudiantil, el pasaje estudiantil, el presupuesto universitario y en contra de la privatización de la educación. Fue electo, un dato que estoy seguro que muchos no conocen, fue electo presidente de la FCU de la UCB, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Ha sido miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue miembro de la Comisión Nacional de Formación de Cuadros del PSUV en el 2014, es actualmente ministro del Poder Popular para la Planificación, fue ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, fue ministro de Industria, también ministro de Ciencia, Tecnologías e Industrias Intermedias, presidente de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales y también fuiste moderador de un programa de televisión. Hace un millón de años más o menos. Ok. Pero bueno, Tania, ayudamos tiene experiencia comunicacional. Así que, compañeros, presentamos entonces el día de hoy a esta ponencia que estoy seguro va a ser de mucho provecho para todas y para todos. Quiero saludar a todos los conectados, en un ratico lo vamos a ir mencionando. Ricardo Menéndez, adelante, vicepresidente y ministro. Bueno, Pedro y los compañeros que nos escuchen, primero un saludo a todos y creo que es muy importante que hagamos un reconocimiento a este tipo de espacios que se han venido generando un poco dentro del esquema que ha planteado el presidente de la República. Es muy importante que en medio de la pandemia, en medio de las dificultades que evidentemente se presentan a nivel planetario, por una reflexión que debe existir sobre la manera en que está ocurriendo todo el sistema capitalista a nivel mundial y cómo se enfrentan situaciones como esta, que nosotros mantengamos la visual de tener un foco vislumbrado en construcción del futuro de nuestro país y por supuesto aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, en este caso el tiempo de pandemia, para avanzar en la formación, avanzar en los proyectos que tenemos, mantenerlo estructural.
Este tipo de espacios son fundamentales porque permiten mantener el foco, que es un tema sustancial. Muchas veces pasa la cuarentena, incluso la gente está en las casas y poder asumir los procesos de formación, asumir que continúa la vida, que continúan los proyectos, que estamos en una circunstancia, pero que continúa la construcción de un proyecto de país, es indudablemente un tema de importancia estratégica. Tú hacías referencia a algunos temas, si me permites, para tratar de introducir algunos aspectos. Y probablemente el primer aspecto que valdría la pena revisar es desde el punto de vista del contexto en que nos encontramos, ¿no? No es menor cosa el momento en que nos encontramos como país, que nos encontramos como humanidad. El debate del proyecto político, el debate del modelo histórico y social, sin duda alguna es el gran tema. Cuando nosotros asumimos un proceso de planificación, asumimos un proceso de construcción, ya vamos a tratar de referirnos sobre la diferencia que hay entre la planificación revolucionaria y cualquier otro tipo de planificación que puede existir, académica, acartonada, o la planificación en los esquemas tradicionales, keynesianos, etc. La diferencia de lo que significa una planificación revolucionaria. Pero el debate al que estamos asistiendo a nivel del mundo es el debate del modelo. Ese es el debate. Fíjate que cuando hablamos, por ejemplo, de Venezuela, que siempre durante todos estos años de guerra se ha puesto en el epicentro a tratar de decir, no sirve el modelo económico de Venezuela. Por ejemplo, cuando dicen algunos organismos internacionales, cuando dice la oposición, no, es que antes de las sanciones económicas a Venezuela, antes del 2017, ya había una crisis económica en Venezuela. ¿Qué es lo que se está tratando de decir? Se está tratando de desmitificar el impacto de lo que significan las sanciones en contra de nuestro país y tratar de decir que la culpa es del modelo económico, que el socialismo no puede construir precisamente un modelo alternativo desde el punto de vista de la inclusión social. Ese debate, que es un debate ideológico, nosotros lo recordamos en las campañas electorales, por ejemplo, de la misma revolución, pero campañas electorales del pasado. Nosotros recordamos que las campañas que cuando trataban de hacer el imaginario de la revolución, hacían un imaginario que era gris, ¿no? Que ponían las imágenes sin color, entonces ponían los largos espacios de espera, sin sabor, sin alegría, sin nada. Entonces esa imagen de lo triste, pues, desde el punto de vista de la visual de modelo. Eso evidentemente, que es un marketing, que es lo que se buscaba, atenta y va sobre un tema profundamente ideológico, que es el tema del modelo. Yo quisiera no dejarlo pasar porque hice referencia al 2017 y que la gente dice, no, es que antes del 2017 había una situación económica. Es decir, que por lo tanto las sanciones no son la razón del problema que estamos teniendo desde el punto de vista de nuestro país. Y resulta que cuando uno hace la construcción, uno se da cuenta que el comandante Chávez gana las elecciones del 2012 y el primer momento de repunte desde el punto de vista inflacionario y de salto de la moneda que hay en Venezuela es precisamente en octubre del año 2012. Es decir, que estaban como cazando la enfermedad del comandante Chávez para generar las perturbaciones desde el punto de vista del ordenamiento de la economía. Cuando uno ve, por ejemplo, que se da el triunfo electoral del comandante Chávez y arranca el mes de noviembre del año 2012, el dólar estaba en cerca de 9 bolívares por dólar y eso pasó a 17 en menos de un mes. Es decir, que venía un proceso de exacerbación, de acelerar procesos de guerra económica. Viene el 8 de diciembre, que todos lo recordamos, el comandante Chávez nos habla, y ahí venían unas elecciones regionales que ocurrieron cerca de una semana después, unas elecciones de gobernadores. El comandante Chávez estaba en La Habana. Y ese momento que el presidente Maduro era vicepresidente de la República, búsquenlo ahí, lo conseguirán en internet, aparecerán imágenes en la viñeta, una cantidad de compañeros que estábamos tratando de ver, y era el primer momento de ataque, de desabastecimiento en Venezuela. Casualmente, una empresa que siempre es cándida, que no tiene nada que ver con nada en el mundo, ¿no? Si ellos siempre se portan muy bien, se ufanan de tener el prestigio de la mayor logística del planeta, del universo, ser una especie de tocados por un poder divino para la sapiencia de la logística y tal, y resulta que ellos dicen que se equivocaron en la logística, no se dieron cuenta que ese mes de diciembre en particular tuvo solo 17 días hábiles, es decir, que tuvo el resto del tiempo porque vinieron elecciones en ese año, por lo tanto no estaba, el 24 y el 31 cayeron en mitad de semana, por lo tanto tampoco existieron esos días hábiles para la logística, y amanecimos en enero del año 2013 con un proceso de desabastecimiento en el país. Digo enero de 2013, el comandante Chávez vivo, ¿no? Porque es el arranque de toda una guerra económica que se perfila en contra del país. Gana, lamentablemente, el fallecimiento del comandante Chávez, el pueblo hace la victoria heroica de lo que fue el 14 de abril del año 2013
viene toda la construcción del presidente de la República con la visual de gobierno colectivo, del gobierno de calle. Debemos recordar, eso es junio del año 2013, donde arranca el esquema del gobierno de calle. Y lo refiero, Pedro, porque esa visual de gobierno de calle que plantea el presidente Maduro, en ese entonces, en ese momento, es la construcción colectiva. Pero de ese 2013 es de guerra económica. ¿Por qué hago este recuento y esta visual? Porque el tema central, el primer punto que yo creo que es importante que lo veamos, es el tema del modelo económico. Luego vamos hasta el diciembre del año 2013, me disculpan el recuento, pero a veces se nos olvida un poquito la historia, de dónde venimos, y dejamos de tener nuestra propia autoestima desde el punto de vista de la moral de lo que hemos venido construyendo, la épica que se ha venido construyendo en todos estos años. Viene diciembre del año 2013, se ganan las elecciones municipales en diciembre del 2013 e inmediatamente, 12 de febrero casualmente, ¿no? Día de la Juventud, en la victoria viene el tema de la salida, viene todo el arranque de las protestas de la derecha, que eran actos insurreccionales que venían organizando desde el punto de vista de la derecha. Posteriormente viene el decreto de Obama, viene la operación Tenaza, viene el tema con la frontera con Guayana, con el territorio en reclamación en el Esequibo, viene el contrabando de extracción que se incrementa en el caso de Colombia. Es decir, que hay todos unos antecedentes de construcción de lo que es una guerra desde el punto de vista de modelo económico. Viene el año 2015, donde se dan posteriormente las elecciones, precisamente Asamblea Nacional. de la Asamblea Nacional. Y debemos recordar un tema que lo hablará la historia, cómo se anuncian, son conductas que son muy importantes porque se anuncian las elecciones del mes de diciembre del año 2015 y en junio, todos los indicadores económicos lo dicen, en junio, julio del año 2015, cuando se anuncian las elecciones, arrecia el primer golpe fundamental de la economía vinculado a los alimentos y vinculado a la procura de desabastecimiento. Los indicadores del país bajaron a la mitad desde el punto de vista de abastecimiento. Vino la fecha electoral, pasó la coyuntura electoral e inmediatamente de manera mágica empiezan a modificarse esos indicadores. Es decir, estamos hablando del año 2015, decreto de Obama, la operación Tenaza, contrabando de extracción de Colombia, más del 40% de contrabando de extracción, lo que significa el incremento desde el punto de vista de tasar el dólar paralelo en Cúcuta, con complicidad del Banco de Colombia y Miami, y tasar el dólar paralelo. Es decir, que la guerra económica es parte de una construcción para procurar arrodillar al pueblo de Venezuela. Hubo una decisión política desde el 2012, la salud del comandante Chávez. Esa elección de octubre del 2012 se decidió al imperio norteamericano, hay que derrocar la revolución bolivariana. Y eso tiene una consecuencia en todos esos años. Ricardo, para que continúes ahí, quiero saludar a Venezolana Televisión. Estamos en vivo por BTV. Ricardo Menéndez, hoy en el foro online número 17 del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos hablando de planificación en revolución. Plan de la patria, planificación en revolución. Continúa, Ricardo. Fíjate, la referencia a la construcción de lo que viene pasando en todos esos años tiene que ver con un debate ideológico. Y yo quisiera que eso, de alguna manera, tratar de ilustrarlo como el eje del problema que estamos teniendo. Intentar hacer que se viera, fracasó este modelo. Claro, fracasó este modelo cuando la gente dice, no, es que antes del 2017 no había sanciones, por lo tanto, lo anterior es achacable a errores de administración. Mala gestión. Incluso eso lo dice hasta gente, nosotros los revolucionarios tenemos que ser los primeros autocríticos. Y con mucha fuerza la autocrítica siempre, pero también al mismo tiempo no permitir la desmoralización y que pase desapercibido el enemigo. Hay una guerra económica que se ha venido planteando, fíjate, y hago la referencia es por esto, porque quiero caer en el tema de la pandemia, ¿no? Como por ejemplo viene el año 2017, viene todo lo que es la construcción y acá aterrizamos en el 2020 con una crisis en el mundo que desnuda completamente los modelos. Tanto que nos acusaron a nosotros de los modelos y aquí estamos en el 2020 desnudo la crisis de los modelos. ¿Cuál es la desnuda la crisis de los modelos? La desnuda la crisis del modelo de la salud pública o no salud pública. Desnuda la crisis de los modelos sobre si se prioriza o no se prioriza la humanidad, la condición de vida del ser humano, derecho a la vida del ser humano, o priorizan por ahí el tema precisamente de lo que llaman entre comillas la economía, que no es la economía, es la explotación del individuo y que entregue nada más y nada menos que la vida en contra de lo que es el desarrollo de modelos. ¿Qué cosas de síntomas concretos podemos decir año 2020? Por eso digo que el tema central es el modelo. ¿Cuál es el modelo que se tiene? Ahí están algunos países a nivel internacional que tuvieron repuntes impresionantes desde el punto de vista de las cifras vinculados a la pandemia, tuvieron auténticamente curvas exponenciales desde el punto de vista del desarrollo de la pandemia. ¿Y qué fue lo que hicieron?
no pasa nada. La gente, el ejército de trabajadores de hormigas que salgan sencillamente a trabajar sin importar nada vinculado a lo que se refiere específicamente. Hasta el presidente de Francia dijo que el modelo de salud que hasta ahora estos países capitalistas habían tenido tenía que revisarse porque había fracasado enfrente de la pandemia. Eso que tú dices. Claro, es que fíjate, cuando nosotros vemos, por ejemplo, mira, Venezuela está profundamente afectada por una guerra económica. Vamos a simplificar unos números. Venezuela, en medio de la guerra económica, el imperialismo norteamericano es responsable de la pérdida de más de 120.000 millones de dólares de la República de Venezuela. El imperialismo norteamericano tiene secuestrados 5.000 millones de dólares. Allá en los bancos de Inglaterra están 1.800 millones de dólares, que son tratamientos médicos en nuestro país durante buena parte de los años. Son, por ejemplo, para decirlo en un número, 1.800 millones de dólares son más de lo que es un año del CLAP con la frecuencia quincenal para todo el territorio nacional. Para que tengamos órdenes de magnitud de lo que se trata. Lo que tienen secuestrados los bancos europeos son el equivalente a todos los tratamientos de enfermedades crónicas en nuestro país durante todo un año. Es decir, que ese cinismo de lo que significa esos recursos secuestrados y que posteriormente se tratan de referir supuestamente el modelo. Tenemos pérdidas de 120.000 millones de dólares consecuencia de bloqueo. Tenemos dinero secuestrado en el exterior. Tenemos afectación vinculada a la producción energética en nuestro país, porque el golpe que se ha dado con PDVSA, y es un tema muy importante que se vea, es la fragmentación de las cadenas productivas. Cuando, por ejemplo, agarran y el imperialismo va en un acto de pillaje, de bandidos, agarrar el tema de Citgo y separarlo de la cadena productiva de PDVSA, lo que están haciendo es sacando la cadena productiva donde se procesa una parte importante del circuito económico de la industria petrolera. Correcto. Es decir, que cuando tú lo sacas tenías que inyectar nafta para poder sacar el petróleo pesado, después lo llevabas como deseo en el caso de Estados Unidos, separabas, regresabas con gasolina, regresabas con la nafta para reinyectar. Cuando la sacan desde el punto de vista del circuito de PDVSA, lo que están afectando es un circuito desde el punto de vista productivo. Ahora, con todas esas características, nosotros venimos a enfrentar una pandemia a nivel mundial. ¿Qué diferencias hay entre nosotros y otros países? ¿Cuánto cuesta una prueba de PCR en Venezuela? ¿Cuánto cuesta una prueba rápida en Venezuela? ¿Cómo es el modelo territorial desde el punto de vista del sistema de salud? ¿Hay en Venezuela, no hay en Venezuela un sistema público? Parte enorme de la estrategia en Venezuela, y lo saben quienes nos escuchan, es que hay una cosa que se llaman los ASIC. Hay unas cosas que se llaman los barrio adentro. Hay una cosa que se llama un médico que no es extraño, que va a la puerta de la casa y te toca la puerta de la casa y te dice, compañero, ¿qué tiene usted? ¿Qué problema tiene usted? Déjeme atenderlo. Es decir, que el concepto de salud pública es un elemento fundamental y no es un elemento accidental. Se corresponde con un modelo histórico y social. La gente que viene huyendo, esos 300.000, oígase bien el número, esos 300.000 compañeros que han entrado por la frontera en el año 2020. Esa es la cifra de migración que tenemos en este momento del año 2020. 300.000 compañeros han cruzado la frontera huyendo del neoliberalismo, huyendo de la visión del modelo que se han tenido. Y nosotros nos hemos sacado cuenta. El presidente de la República nos ha sacado cuenta. El presidente de la República dice, compatriotas, vengan acá a su patria y nosotros con lo que tenemos nos arropamos. Con lo que tengamos nos arropamos y nosotros entre nosotros resolvemos. Nos pueden agredir lo que quieran, pero lo que tenemos lo vamos a resolver. Y por eso tenemos un modelo que el 74% de la inversión pública en nuestro país es precisamente vinculado a lo social. Ricardo, ahora fíjate, tú decías, en medio de la guerra, tú hacías un recuento histórico del 2012, elección de octubre del 2012 a nuestros días, 8 años casi. Y uno dice, toca planificar. Hacemos un gran esfuerzo. El presidente presentó en la elección del 2020 el nuevo Plan de la Patria. El Plan de la Patria 2019-2025. En medio de la guerra. De incertidumbres económicas, porque bueno, con lo que contabas en producción para un año, vinieron los gringos y nos los decomisaron, nos los confiscaron, entre otras cosas. Aristóbulo siempre ha hecho un cuento y dice, eso es como que vamos en un avión, se le dañó un motor, pero está volando, hay que repararlo volando sin que nos caigamos. Algo así. Háblanos de ese ejercicio de planificación en revolución, en guerra, frente al imperio más poderoso de la humanidad y cómo hemos logrado, bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro, sostener nuestros principios fundamentales, nuestra política social y nuestra política internacional también de alianza con el mundo antiimperialista, en función de mantener nuestro proyecto, nuestro modelo. Fíjate que ahí
Yo lo quisiera plantear, muchas veces cuando se habla del tema de planificación se ve como una especie de esquema aparte, como un ejercicio académico de una gente muy inteligente, se suda que está en una especie de cosa extraplanetaria, y resulta que ese gran intelecto que existe de la planificación en Venezuela es popular. Es precisamente el reconocimiento de la sabiduría popular y un acto fundamental desde el punto de vista de democracia. Yo me atrevería a decir que hay dos elementos fundamentales en el caso de la planificación en Venezuela. Primero, si la democracia en Venezuela que es el granito de la democracia en Venezuela, es participativa y protagónica, la planificación tiene que ser participativa y protagónica. Hecho concreto, 3,5 millones de personas participaron en la elaboración del Plan de la Patria. Cuando se dice el plan de la comuna, se reúnen los compañeros del barrio, de la comunidad y hacen el plan de la patria vinculado a la comuna. Cuando se dice, por ejemplo, el plan sectorial vinculado a juventud, es con los compañeros de juventud. Cuando se habla del plan sectorial de las comunas, tiene que ver precisamente con ese ejercicio. Es decir, quién es el actor desde el punto de vista del proceso. Pero muy importante es que la Asamblea Nacional Constituyente, cuando define esto, que es nuestra carta de navegación, ayer el presidente de la República lo mostraba, es muy importante que todos los compañeros, y aprovechemos estos días para revisarlo, cuando tenemos el plan de la patria, que es la letra, la caligrafía del comandante Chávez, que se alza en una construcción popular, que impulsa el presidente Maduro, que es que entre todos terminemos de escribir toda la visión. Hay 1856 objetivos específicos que nos dicen hacia dónde vamos y con qué precisión, pero la Asamblea Nacional Constituyente le regala al país una ley constitucional. Es decir, que tenemos el plan de la patria al 2025, pero adicional sale en Gaceta de la República la ley constitucional, es decir, cómo es el modelo desde el punto de vista. Y una de las cosas que dice, la ley constitucional dice que es un modelo de planificación pública y popular. Es decir, que nadie puede secuestrar el proceso de planificación. Si la planificar es soñar el futuro, ¿cómo tú podrías quitarle esa posibilidad a la gente? Porque tú convocaste a la juventud por movimientos, por sectores, por territorios, a debatir. Una de las cosas que nos decías tú, me acuerdo yo, que este plan de la patria era el plan de la patria de la juventud. Recuerdo clarito que nos decía, mira Pedro, los años por venir, esta generación, y ahorita en un rato vas a hablarnos de lo que es el bono demográfico y cómo está esa situación en el país, esta generación le toca hacer realidad, ejecutar ese plan de la patria. Ahora, yo estaba leyendo aquí... Fíjate Pedro, disculpa que te interrumpa, para que no quede como un asociado, un loco ahí con una idea abierta. Fíjate. El primer actor es quienes forman parte, el pueblo en el proceso de planificación. Ahora, fíjate una cosa que no es menor, que es una distinción de Venezuela en todos los procesos de planificación. Y es muy importante que quienes nos escuchan puedan verlo. El plan de la patria dice, y en la ley constitucional, es decir, que tiene rango de constitución, debe estar en los próximos artículos de nuestra Constitución Nacional, dice, el sistema de planes del plan de la patria, artículo 6, comprende el conjunto de planes, decisiones, recursos, competencias, proyectos, gestión y seguimiento organizado en escalas espaciales. Es decir, que la planificación no es el ejercicio sabroso de hacer una gran reflexión y hacer unos tomos de unos libros para ponerlos cómodamente en un estante de un libro de una dependencia pública. Es decir, que la planificación, cuando tú le dices al compañero del barrio, le dices, mire, compañero del Consejo Comunal, mesa técnica de agua, ¿usted quiere participar en el proceso? Sí, el diagnóstico es tal, los problemas son tales, tal, no sé qué, ¿cuál es la solución? Bueno, más o menos tal. Ok, déjeme que yo resuelvo con el sistema de recursos, yo le traigo la solución. Él te va a decir, no viejo, tú no me vas a traer ninguna solución. Aquí dice que los recursos vienen en una administración de base, en una administración democrática. Y la fiscalización, el control, etcétera, lo hago aquí. Y la forma organizativa, porque al final lo que estás diciendo es que planificar es una planificación-acción y no acaba con el proceso. Cuando decimos, por ejemplo, los planes sectoriales, juventud, comuna, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Estás construyendo una agenda de lucha. Y cuando construyes una agenda de lucha, lo que estás construyendo es una agenda política de combate, que está dando precisamente cohesión. De eso que tú dices, que es la cartografía social, que también tú la has trabajado. Y recuerdo que hablaste de la agenda concreta de acción, y se propuso en cada comunidad, en cada consejo comunal construye su agenda concreta de acción, y el carácter vinculante de las decisiones, eso que tú decías, no viene la alcaldía tal a decir qué va a hacer y dónde va a poner los recursos, para lo discute con la gente y la gente va orientando. Los pocos o muchos que tengamos, se va debatiendo con la gente, creo que es una clave fundamental. Ahora, Ricardo, de los objetivos fundamentales del Plan de la Patria, 5 que tienen directamente que ver hoy con la pandemia. Fundamentales. La educación pública gratuita y de calidad. Hoy tenemos cada familia una escuela, universidades de la casa. ¿No? Y no ha parado la educación en medio de la pandemia en nuestro país. Felicitaciones tuvo nuestro ministro Aristóbulo, el ministro Trompi, por parte de Naciones Unidas con respecto a ese esfuerzo que se está realizando. La salud gratuita y de calidad.
expandirla. El presidente ha dicho, la pandemia nos ha servido para ir fortaleciendo el sistema de salud, para seguir fortaleciendo en medio de muchas dificultades que tenemos. Después dice la vivienda, 5 millones. Tú decías hace rato, tenemos que seguir formando gente para poder construir las viviendas que nos faltan para cumplir la meta de los 5 millones. Las misiones a través del Carnet de la Patria. El Carnet de la Patria ha sido una herramienta extraordinaria para la planificación, pero además en el caso actual ha sido a través del Carnet de la Patria que hemos logrado montar el sistema de despistaje y de pesquisaje masivo para atender a nuestro pueblo. Y los CLAP, que los alimentos. 5 objetivos fundamentales del Plan de la Patria vinculados a todas las principales necesidades de nuestro pueblo y que en pandemia ha sido la clave para que Venezuela tenga los resultados que ha tenido. Claro, es que es muy importante porque a veces vemos el plan como una cosa, un ejercicio del 2025 y nosotros los revolucionarios tenemos que ver, y así ha sido, lo ha planteado el presidente de la República, es una gran lección del comandante Chávez, que es que toda coyuntura y especialmente las adversidades tienen que ser momentos para arreciar en el avance, especialmente en las adversidades. Porque las adversidades lo que hacen es desnudar los problemas estructurales. Cuando la cosa está bien, todo el mundo está tranquilo, ¿no? Y entonces no se ven las texturas, no se ve de qué está hecho el problema. Fíjate, hablamos del tema de los modelos. Diferencia fundamental del modelo de Venezuela. Está territorializado el modelo de salud. Nosotros antes de la revolución teníamos 5.000 establecimientos de salud. Nosotros ahorita tenemos más de 25.000 establecimientos de salud. No es menor cosa. Tenemos accesibilidad física de cerca del 90 y tanto % de la población. Hay una estructura desde el punto de vista del Ministerio de la Salud que tiene una lógica, que es la lógica de los ASIC como territorios vinculados precisamente a la cobertura. Es decir, que ahí tú tienes un modelo desde el punto de vista territorial. Tienes otro tema que es vinculado a los recursos. El presidente de la República, ya lo hemos dicho. ¿Tenemos novedad con los ingresos de la República? Claro que tenemos novedad con los ingresos de la República. ¿Tenemos novedad con las cifras de producción desde el punto de vista petrolero? Claro, hay una guerra y hay una afectación desde el punto de vista de la producción petrolera. Ahora, la pregunta no es esa. La pregunta es, en medio de esas adversidades, ¿qué se ha hecho? En medio de esas adversidades no han venido toneladas de medicamentos y medicinas precisamente para el modelo. Cuando la gente agarra, ¿cuál es el modelo venezolano? Las personas, por ejemplo, que están huyendo de la pandemia en otras partes, llegan ahí a Ureña, a San Antonio, y entran, y lo primero que se hace, se les recibe, se le da la migración, se le hace una prueba rápida, luego van a un establecimiento donde tienen precisamente el hospedaje, el sitio donde van a estar la cuarentena, los 14 días, se les da la comida, después se les monta un autobús. Eso lo recibían en los sitios donde han salido precisamente huyendo. Es mentira que han llegado a pie precisamente a los puntos fronterizos. Entonces, fíjate, una clave, modelo territorial. Otra clave, el modelo de lo público. La concepción de lo público no es un problema circunstancial, de no tengo dinero para eso, entonces es un modelo desde el punto de vista de la inclusión, de la igualdad. Cuando tú dices educación pública y gratuita, tú lo que estás diciendo es todos somos iguales en el salón de clase y no cambio cuando alguien tiene un dinero y otro no tiene un dinero, somos todos iguales. Entonces es una concepción desde el punto de vista de la sociedad. Ahora, ¿qué oportunidades y qué ventajas están en el marco precisamente del Plan de la Patria? Bueno, tenemos una situación de pandemia. Todos nosotros tenemos que estar, el presidente de la República hizo un llamado de atención no menor, sumamente delicado el día de ayer, y planteó la necesidad de que todos en el país acompañemos las medidas que tenga que el presidente anunciar. Lo que diga el presidente, todos como país nos vamos y nos montamos, independientemente de las posiciones políticas. Si hay algo que está claro, es que ha habido una visión de familia, una visión de padre de familia, independientemente de las posiciones políticas. Y eso incluso los sectores de oposición tienen que asumirlo desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en nuestro país. Fíjate esto, ¿qué oportunidades significa? Nosotros tenemos que tener en las medidas de flexibilización, de normalización relativa, movimientos limitados. Nosotros tenemos que asumir que hay una nueva normalidad y hay un virus que se puede transmitir en cualquiera y que todos nosotros podemos ser un vector de transmisión de ese virus. Correcto. Cuando tú agarras y te montas en la camionetica o lo que sea, tal, no sé qué, o vas al puesto del abasto y compras una cosa tal, en ese momento del contacto y puedes estar traspasando el virus a otra persona. Es decir, que plantea una nueva lógica. ¿Qué significa para un revolucionario esto como oportunidad? Vamos a superar la pandemia, pero ¿en qué podemos avanzar? Pregunto, ¿podemos avanzar en la P de los CLAP, en la producción? Podemos avanzar en la economía local, podemos avanzar en que hagamos ciudad en el barrio, es decir, que nosotros hagamos que del barrio, de alguna manera ahí ocurra un epicentro desde el punto de vista del movimiento urbano. Podemos avanzar
en la recuperación del equipamiento e infraestructura de las instalaciones deportivas, de la escuela, del CDI, con empleo localizado, con chamba juvenil, con la BRIC de la gente de obras públicas, tal. Y entonces, ¿qué diferencia te da eso? Eso es empleo localizado. Es decir, que estás resolviendo el compañero que... Nuevo reordenamiento del trabajo. Un reordenamiento del trabajo que es un reordenamiento de la localización, pero además abajo un tema estructural. Está resolviendo en la coyuntura que el compañero que era trabajador por cuenta propia pueda resolver su comida, su ingreso en el sitio, pero además de eso atenta contra una injusticia muy grande que está ocurriendo, que es que el que menos tiene, más trayectos de transporte efectúa. Correcto. Entonces, cuando tú tienes empleo localizado, el que está en Guarenas, Guatire, el que está en los valles del menos Tuy, vive, prácticamente. Le quitas tiempo y le quitas recursos de su ingreso. Correcto. Entonces, el presidente ha insistido en la ubicación, en el cambio, la configuración de la economía. ¿Qué es lo que quiero plantear? Para tratar por lo menos de la idea, dejarla planteada, es qué oportunidades nos genera mientras enfrentamos la pandemia, qué cosas podemos aprovechar para reorganizar y afincarnos en el crecimiento del Plan de la Patria. Poder popular es sin duda alguna uno de los grandes elementos. La organización de la economía local, de lo que significa el espacio en el sitio. Potenciar la economía local. La economía del mantenimiento, el recuperar infraestructura, equipamiento en nuestros espacios, que lleva además a un empleo desde el punto de vista localizado. Y otro tema que es muy importante, que es la organización. Ustedes recuerdan todo el comandante Chávez cuando nos hablaba de la geometría del poder y cuando nos hablaba también de lo que era la organización de los distritos motores desde el punto de vista del país. Bueno, hay una oportunidad de oro, que es que la subregión andina, que concentra el 80% de la horticultura de piso alto, que la subregión hortícola de piso bajo, que es la depresión de Quibor Carora, en Lara, que tiene el 70 y tanto por ciento de la cebolla, el pimentón, el tomate, la primera que dije tiene la papa, el cebollín, la zanahoria, que las dos regiones cerealeras grandes que están en el país, en Portuguesa, en Calabozo, bueno, ahí nosotros tenemos el 80% de esos rubros alimenticios. Es decir, que si nos enfocamos en medio de la pandemia, no debemos permitir que haya movimientos libres por todos lados. Si aprovechamos para organizar esas especializaciones productivas de la agenda económica bolivariana, donde se espacializa, permite que haya gobierno económico y que podamos tener una organización distinta desde el punto de vista del espacio. Idea concreta sobre este tema: tenemos que aprovechar, así como cada quien está en su casa y seguramente habrá aprovechado para reorganizar el cuarto, para reorganizar los libros, para ponerse en orden con algo que tenía de estudio. Tendrá otros problemas que estarán ahí seguramente presentes, pero habrá la oportunidad de ver cómo aprovechamos, cómo invertimos este tiempo para avanzar. No es diferir el plan, es aprovechar la coyuntura para avanzarlo. Al final, también he escuchado decir a Ricardo Menéndez que la planificación es un proceso permanente y es un proceso flexible. O sea, no es que planifique y no planifico más hasta el 2025. Aquí estamos nosotros, tú acabas de orientar un grupo de tareas. Bueno, tenemos que repensar la economía local. Yo desde Chamba Juvenil, o digo yo, todo el equipo que atiende Chamba Juvenil, la juventud del partido, hay que repensar el trabajo para la juventud. Han aparecido, por ejemplo, los delivery, los llamados delivery, o la gente que lleva en bicicleta, en moto, las cosas. Han aparecido nuevas fórmulas. El tema del mantenimiento también son nuevas fórmulas. Creo que ese es un elemento importante. Ricardo, me gustaría que habláramos ahora, en este proceso de planificación. Tú hace rato me comentabas algo sobre el proceso de migración, ahorita hablabas de eso. Decía, bueno, ¿cuáles son los nuevos retos de nuestra juventud? El tema del bono, llamado bono demográfico. Las tareas por venir que tiene el país en medio de la guerra económica y de la necesidad de aumentar la capacidad de producción y el papel de la juventud. Aquí hay muchos jóvenes conectados con nosotros hoy, jóvenes estudiantes universitarios, dirigentes estudiantiles universitarios. Tú me hablas de la vocación, de cómo debatir sobre cuáles son las tareas o hacia dónde debemos orientar la vocación de formación profesional de nuestra juventud. Sí, mira, ahí hay varias con lo que enlazabas este tema. Nosotros tenemos un plan de país, de patria, de construcción, desde el punto de vista de lo que queremos hacer y cómo lo queremos formular. Es parte de los revolucionarios asumir cualquier dificultad, no para retirarnos del objetivo estratégico. Si tú te retiras del objetivo estratégico, caes en la guerra del enemigo. Tú tienes que combatir manteniendo la visión desde el punto de vista estratégico. Cuando uno hace lectura, yo quisiera, sobre todo cuando tú hablas del tema de la flexibilidad, el eje central de desarrollo del Plan de la Patria
tiene la belleza, que es un plan dialéctico, es un plan científico. Correcto. Y cuando, por ejemplo, el presidente decía ayer, y él decía además con vehemencia, decía, la agricultura urbana en los urbanismos. Correcto. Es que está en el plan de la patria. El plan de la patria habla de los techos verdes en los urbanismos. Dicen que entonces es una tarea de hoy. No puede haber excusa de la pandemia o lo que sea para diferir temas que son estructurales, que son temas de este tipo. Nosotros, en medio de esta coyuntura, vamos a ir, como lo reza la Constitución Nacional, a unas elecciones parlamentarias en este año. Es decir, que se mantiene la visión de cumplimiento desde el punto de vista constitucional y de cumplimiento de cada uno de los temas que están ahí planteados. El plan tiene unos objetivos y esos objetivos nosotros no podemos posponerlos porque no sería revolucionario. Nosotros tenemos 5 millones de viviendas que tenemos que construir. Correcto. Nosotros tenemos cerca de 2 millones de puestos de trabajo nuevos que se requieren para la juventud, solamente para la juventud. Casi 5 millones de puestos de trabajo en total que se deben crear para todo el país. Nosotros aspiramos a tener pobreza cero en lo que va a ser el 2020. Entonces, cada una de esas metas requiere un esfuerzo. Nosotros tenemos guerra económica y tenemos, por supuesto, la situación vinculada al caso de la pandemia. Eso nos va a llevar no solamente el 2020, la situación de normalización del planeta vinculado al tema de la pandemia nos va a tocar una parte del año 2021 también. Es decir, que hay un cambio desde el punto de vista de la configuración. Ahora, ¿cómo tú, cambiándote las condiciones, puedes mantener las metas? Bueno, la manera es cambiar los métodos de gestión y vuelves al plan de la patria. Si tú cambias los métodos de gestión, tú con menos tienes que hacer más. Y si tú con menos tienes que hacer más, desarrollas cultura revolucionaria, desarrollas nuevos hábitos. Muy fácil es agarrar, como ocurrió en algún momento, y a punta de realazos. Crédito adicional. Y eso, pero también la estructura que había con el rentismo petrolero, lo que pasaba con PDVSA, la distorsión de precios regionales que se daban precisamente con la estructura de PDVSA. Es decir, que tú tenías un metabolismo del país que ocurría con una cuestión que no es real. Ahora, cuando tú cambias, cuando tú dices, oye, ¿cómo yo alcanzo eso? No, mira, nos organizamos de esta manera, tú haces esto, yo hago esto, yo tengo tal. Entonces tú cambias la cultura de lo que está ahí planteado. Es decir, que hay que mantener las metas. Y el mantener las metas supone un ajuste en los métodos de gestión. Ese ajuste en los métodos de gestión lleva a acelerar en lo sustancial el plan que tienes concebido. Metas que tú tienes desde el punto de vista de la configuración del plan. Hay metas fundamentales vinculadas a la juventud. Metas que tienen que ver con un país que está cambiando su demografía, que está cambiando todo lo que es su estructura desde el punto de vista del empleo. Te pongo un ejemplo vinculado al tema de salud. El presidente de la República ha planteado el reto que debemos tener 100.000 médicos para el año 2025. 100.000 médicos, se dice fácil, ¿verdad? 100.000 médicos. Vamos a ponerlo en contexto. Seguramente Carlos Alvarado debe estresarle un poco el número, porque además es rector de la Universidad de la Salud. Pero fíjate esto, antes de la revolución, entre el año 80 y el inicio de la revolución en Venezuela había 60.000 médicos. Es decir, todos los médicos que había eran 60.000 médicos. La meta del presidente es los 60.000, volver a ser los 60.000 que lleva, más un universo adicional que tienes que tener. Eso es un cambio completo. Ahora, tú formas los médicos, ¿no? Y además de formar los médicos, tienes que formar el resto del personal de salud. Correcto. Tienes que formar al anestesiólogo, tienes que formar a la enfermera, es decir, a todo el universo que se construye ahí. Esa es parte de la ruta que nosotros tenemos. Y ahí se demanda una adecuación muy importante, que es parte de lo que vamos a ver, es una adecuación del sistema de formación, del sistema universitario, del sistema técnico, de todo lo que es el componente vocacional. Llega a ser un momento indispensable como sociedad que precisamente asumamos una construcción constructiva desde el punto de vista de nuestros sistemas de formación, en lo ético, en lo moral y también en lo técnico. Ajá. Hace rato hablamos del tema bono demográfico. Yo he sido en los últimos 3 años al frente del Ministerio de la Juventud y el Deporte, he estado muy pendiente del tema bono demográfico, lo hemos debatido con ustedes, con el equipo de planificación, con la gente del Fondo de Poblaciones, que representa eso, o que debería representar eso en nuestra sociedad, en nuestro país. Bono demográfico, ahí ahorita nos corrige Ricardo, es cuando la mayoría de la población está en edad económicamente activa, y eso tiene mucho que ver con la juventud. Y la edad económicamente activa entiendo que está entre 18 y 55 para las mujeres, 18 y 60 para los hombres. Ahora, cuando vemos los números, las estadísticas, la juventud tiene en ese número más de la mitad
las personas económicamente activas son jóvenes. Entonces nosotros decimos, y los cálculos, si no me equivoco, Ricardo, que eran que en los próximos 25, 35, 40 años vamos a seguir en esa situación. Eso dice que de cada 10 personas, por lo menos 6 o más de 6 pueden trabajar, pueden producir. Las otras 4 personas en teoría deben ser 2 niños y 2 abuelitos, más o menos en la relación de la familia venezolana. Ahora bien, eso dice que el país tendría la mayor cantidad de su población produciendo, trabajando, generando riqueza, que es la tarea central. Pero eso tiene, en el caso de Venezuela, una realidad, bueno, de lo que hemos vivido. Guerra económica, todas las dificultades que eso implica, han intentado destruir nuestras principales industrias, el caso PDVSA, entre otras, y también han tratado de llevarse buena parte de nuestra generación más joven, muy bien formada en Venezuela, dicho así por todos los países del mundo, para mermar nuestra, además, capacidad profesional. ¿Qué nos tocaría en ese contexto, Ricardo? Mira, ahí yo diría que hay 3 claves para economía, espacialidad, juventud. Ese triángulo es un triángulo que tensa el desarrollo del plan de la patria. En lo que tú estabas diciendo del bono demográfico, nosotros empezamos hace unos años y nos va a llevar probablemente hasta el año 2037 el momento donde hay un crecimiento, un cambio sustancial de la pirámide de edades en nuestro país. La pirámide de edades de buena parte de nuestros países es una pirámide muy triangular, donde la base de la pirámide, las pirámides de edades tienen hombres, mujeres, y en la base están las edades. Es decir, que cuando tienes una pirámide muy triangular significa que la base es niños, son jóvenes. Es decir, que es como cuando se decía Venezuela. Venezuela es un país de niños y jóvenes. Bueno, eso ha ido cambiando. En la medida que las pirámides se van convirtiendo más, perdiendo la base, se van volviendo como menos ancha la base y va subiendo, significa que tienes más gente en las edades superiores. Por ejemplo, países como lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Europa, tú ves que los países europeos son fundamentalmente como si fueran unos rectángulos, ¿no? No tienen prácticamente una relación muy amplia en la base, y tú veías como un diente roto, un diente salido, que era precisamente los hombres que habían muerto en la guerra. Correcto. Entonces veías esa muestra. Es decir, que la pirámide demográfica te va demostrando quién tiene esta edad y cuánto va a ser el futuro. Eso te cambia fecundidad, etcétera, toda una cantidad de componentes. Venezuela ha venido cambiando esas edades y la mayoría de la población se ha ido trasladando ya hacia una etapa más madura desde el punto de vista de desarrollo demográfico del país, que tiene la gente entre los 15 aproximadamente y los 60 años. Ahí vas a tener, por ponerlo en grueso, hay límites que van modificándose, pero ahí vas a tener cerca del 62% de la población. Correcto. en ese rango, en ese valor. Ahora, eso supone varias cosas. Supone que vas a tener la mayor parte de la población en etapa productiva. Y voy a poner otro tema que están aquí de lado, ¿no? El modelo social que nosotros tenemos es de protección social. Nosotros no vamos a dejar a un solo adulto mayor entendiéndose. Correcto. Es decir, que nosotros en la base productiva tienes que generar la riqueza para aquellos que no estén produciendo, mayores, o la salud pública, o la medicina, etcétera, porque nosotros no vamos a dejar al mercado salvaje la vida y la protección de la gente. Y lo volvemos al tema, que se ha demostrado en este momento a nivel del mundo. ¿Cuánto cuesta una hospitalización en Estados Unidos? Si a alguien le toca el coronavirus en Estados Unidos, ¿tiene o no tiene que tener $30.000 para entrar en el sistema público de Estados Unidos? Terrible. ¿Qué pasa con las personas que son afrodescendientes en Estados Unidos? ¿Por el color de piel vives o no vives? ¿Te sacan o no te sacan si eres latino o no eres latino? Esa es la crisis. Ellos buscaron que aquí en Venezuela existiesen las contradicciones y los saqueos, y terminaron ellos, la metrópolis del capitalismo a nivel mundial, con toda la contradicción que trataron de sembrar en todos los países, sembrado precisamente. ¿Por qué? Por el modelo. Al final el tema central es el modelo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nosotros humildemente, con lo que tenemos, hemos construido algo distinto. Entonces, primera variable es, eso hay que mantenerlo. Tienes que tener un nivel de generación de renta para una distribución social desde el punto de vista de la renta, una distribución productiva. Entonces tienes una gente que va a pasar etapa productiva. Luego tienes generación de riqueza. Generación de riqueza con un criterio distinto de distribución. Ahora fíjate, tienes una gente que va hacia ese esquema. Tienes un segundo punto. Tienes que cambiar el modelo económico del país.
Entonces, si cambiar el modelo económico del país significa que el rentismo petrolero tiene una variable económica, pero tiene una variable cultural. O sea, no solamente es la generación de la renta que se produce desde el punto de vista del petróleo y la diversificación de las fuentes de recursos, sino que la variable cultural. Entonces tiene que construir una cultura del trabajo. Y ahí no es accidental. Mira, así como el presidente Chávez, nosotros, bueno, del millón de aprendizajes del comandante Chávez, uno de sus enormes aportes, hay un aporte enorme que es la democracia participativa y protagónica, pero las 5 dimensiones de construcción de la sociedad son un aporte teórico del comandante Chávez. El presidente Maduro ha planteado unos aportes fundamentales que tienen que ver con la continuidad del pensamiento del comandante Chávez, que es la construcción de las bases materiales y financieras del socialismo, y eso lo ha planteado en medio de la guerra económica. Nada más y nada menos, el comandante Chávez alerta, este plan de la patria es un plan fundamentalmente económico, el plan de la patria 2025, creado por el comandante Chávez. Y el presidente Maduro, en medio de la adversidad, viene construyendo tesis distintas a esas, y el otro es la economía local. Por eso cuando el presidente Maduro dice ayer, y encomiendo tal cosa, y los urbanismos y tal, no sé qué, y habla de la economía local, no podemos creer que es un elemento discursivo, es una línea del jefe de Estado. Es una línea del líder de la revolución, pero adicionalmente es una construcción que nos va a llevar a avanzar en esta coyuntura. Entonces fíjate, el triángulo. Tienes una gente, ¿verdad? El muchacho que está saliendo del liceo dice, bueno, ¿qué voy a estudiar yo? ¿Para dónde voy? Las vocaciones. Allá hay una carga inercial que es el modelo de qué es bueno, que es una carrera, que es ascenso social, entre comillas, que viene de la construcción del pasado, que no lo hemos resuelto en la masificación de la educación. Todavía no está resuelto. Es masificar educación, nos falta direccionar educación y calidad en educación. Entonces, temas pendientes en nuestra construcción revolucionaria. Segundo punto, tenemos que diversificar el aparato económico productivo. Están los motores de la agenda económica bolivariana, es decir, ¿qué vamos a reconstruir? Y el tercer punto, decíamos, la espacialidad. ¿Dónde lo vamos a hacer? Entonces, si tú tienes un compañero que es joven y al ministro de Juventud y Deporte le toca decir, bueno, que es una política estructural, tal no sé qué, las cargas vocacionales deberían ser las de la agenda económica bolivariana, vinculadas a las los metas motores sociales. ¿Dónde se va a espacializar eso? Entonces tú dirás, bueno, mira, yo tengo que desarrollar la cadena de valor del hierro y el acero. Ah, bueno, entonces yo tengo que unos ingenieros metalmecánicos, unos técnicos, no sé qué, no, y eso es Guayana, y es Anaco, y es el Tigre, la metalmecánica que va como epicentro de la faja petrolífera del Orinoco, tal, no sé qué. Y la gente tiene que asumir que eso, el joven, que es orgullo, que eso es un proyecto de país. Y si le dicen a un joven, bueno, mira, en el tecnológico tal, Sucre, en el Tigre, en San Tomé, puedes estudiar tal cosa, que él sienta que tiene un proyecto de vida, que se va con su novia o conoce allá y que va a tener una vivienda y que tiene un desarrollo, y entonces se siembra desde el punto de vista de un proyecto. Eso es la reorganización de los motores productivos con la reespacialización y el direccionamiento del bono demográfico. Por eso ese triángulo, ¿no?, de juventud, que es la vocación y los estudios. Ahora, las universidades estamos listas y los planes de estudio estamos listos para el plan de la patria. Ojalá haya una discusión sincera sobre este tema. Varias veces se ha planteado este tema en el propio Consejo Nacional de Universidades. Creo que es una tarea pendiente de amplia envergadura. El direccionamiento de nuestro sistema de educación, educativo, tal, vinculado a las necesidades. No podemos seguir con el modelo de la Cuarta República en cuanto a andamiaje social, en cuanto a la construcción desde el punto de vista del modelo. Es otro país y se tienen que adecuar las universidades a ese otro país que precisamente está ahí planteado. Dentro de su autonomía, dentro de su libertad de cátedra, dentro de todo el esquema que se tiene. Pero nadie puede decir que una libertad de cátedra es mantener una ficha amarillenta y que por libertad de cátedra yo me anclo en el pasado y soy un vejestorio desde el punto de vista académico. Libertad de cátedra es precisamente el desarrollo desde el punto de vista académico. Correcto. Y el desarrollo con las metas que se tienen. Entonces, vocación, espacialización y direccionamiento desde el punto de vista económico productivo. Ese triángulo, ¿qué te da el futuro? Pedro, se me permite un segundito. ¿Qué te da en el futuro? Te da en el futuro que ya no tienes el centro norte costero, sí, con toda la población. 80% de te da eje norte que Portuguesa, Cojedes, son un epicentro desde el punto de vista del desarrollo celerero del país. Te da que en la región andina tiene una región desde el punto de vista del conocimiento productivo, te da el desarrollo de la ciencia, la tecnología vinculado a la horticultura. Te da, por ejemplo, que el larense va a estar profundamente orgulloso, no solamente de su diversidad cultural, sino que la producción que ahí ocurre. Te da el sur del lago como un epicentro desde el punto de vista lechero, con nuevas relaciones desde el punto de vista de la tierra. Es decir, que te cambia todo el país, te cambia toda la configuración. Y el proyecto del joven es
por primera vez en toda la historia del país, es descolonizar el territorio nacional. Por primera vez en toda la historia del país. Es decir, que nosotros seamos los que fundemos la nueva espacialidad del Plan de la Patria, que es la meta que está planteada. ¿Es una tarea para dentro de 5 años? ¿Es una tarea para N? No, mira, esa tarea es hoy. En medio de la pandemia, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay casos donde tenemos contagios comunitarios que tienen que ver precisamente con transportistas de producción agrícola. ¿Qué solución revolucionaria hay en medio de eso? Bueno, en la subregión donde ocurre esto, tiene la GEMAS, tiene la vicepresidencia económica, se instala el gobierno económico, se ponen puertos secos, puntos de esterilización desde el punto de vista de la salida, se fomenta el desarrollo. Hay una ventaja desde el punto de vista de la cadena productiva, que es que los insumos, lo que corresponde a la gasolina, un ordenamiento distinto desde el punto de vista de los factores productivos, y llevas un florecimiento de cada uno de esos núcleos. Es decir, aprovechemos las circunstancias para hacer crecer precisamente el Plan de la Patria. Extraordinario. Creo que esto está todo siendo grabado. Creo que hay varias cápsulas que preparar para el debate nacional. Yo creo que además nuestra generación, nuestra juventud tiene un gran reto, pues. Y cuando digo nuestra generación, incluyo a una buena cantidad de cuadros nuestros dirigentes hoy, que asumen responsabilidades nacionales, entre esos Ricardo y un grupo de compañeros que nos corresponde transformar radicalmente la realidad de nuestro país. Hay gente escribiéndonos, Ricardo. Quiero saludar a Carlos Sierra, que es de la comisión de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación. Él dice: ¿qué mensaje le da a los trabajadores públicos que han sido afectados por esta guerra económica? ¿Y cómo se fortalece la planificación comunal enmarcado en el Plan de la Patria? Mira, primero el tema de los servidores públicos, que es un concepto que debemos ir construyendo, ¿no? Allá hay varios aspectos que llevan un desafío desde el punto de vista del Estado. Un desafío desde el punto de vista de la nueva especialización de cada uno de los cargos nuestros, una nueva territorialidad. Recordemos todos que estamos vivos, no está de vacaciones, ¿no? Las 7 líneas estratégicas que planteó el presidente de la República. Una de las 7 líneas estratégicas tiene que ver precisamente con la transformación del Estado. Nosotros tenemos varios aspectos desde el punto de vista de la transformación del Estado. Uno, la protección de los trabajadores públicos, la protección como parte de todo el sistema. Ahí hay aspectos fundamentales que tienen que ver precisamente con la parte económica, con la parte de las bases materiales, precisamente para poder desempeñar una tarea como todos los trabajadores del país. Evidentemente, la dignificación desde el punto de vista del salario, del poder adquisitivo, es un tema estructural permanente del presidente de la República, y que es precisamente la guerra que estamos teniendo y cómo se va librando la guerra. Procesos formativos, procesos de especialización, y yo me atrevería a decir que es un desafío que tenemos que asumir. Si estamos hablando de territorialización, ¿cómo se territorializa un nuevo Estado? ¿Cómo son los nuevos ministerios? ¿Metidos en los edificios? Si hablamos del poder popular y hablamos de los ministerios del poder popular, ¿que son lejos de la gente? ¿O es que cada uno de nosotros tiene que estar, para que sean ministerios del poder popular, sembrados precisamente en el territorio, sembrados precisamente en cada uno de los espacios donde se plantee? Por ejemplo, un desafío de un ministerio de planificación tiene que ser que las instancias de planificación de cada consejo comunal es donde vive el ministerio de planificación. No en una oficina, no en una torre, no en aire acondicionado. Tiene que ser de donde nace la experiencia popular. Y eso lleva a un sueño, que me imagino que eso va a ocurrir pasado mañana, que es que el consejo comunal, la carretera vieja, ahí la carretera vieja a La Guaira, o cada consejo comunal que tiene su plan de la patria comunal, agarren, nos convoca a los ministros y nos dicen: mira viejo, vengan para que vean la presentación del plan de lo que ustedes tienen que hacer aquí. Porque es el gobierno obedencial, es precisamente el mandato del pueblo y la adecuación de todas las escalas del plan de la patria, que tiene coherencia. Recuerdo que dijo hace meses que tendríamos que pensar en la reubicación de los ministerios. Claro, pero pensando en esa lógica. Claro. Ojo, yo entiendo que tú dices, Pedro, los ministerios deberíamos estar aguas abajo, ahí, dejándonos dirigir en ese principio chavista de mandar obedeciendo, ¿no? Claro. Y el presidente también decía: Ministerio de Agricultura en Caracas no pega. Claro, ahí vienen muchas cosas, ¿no? Pero yo diría que es para que no sea una desesperanza que se construya, que es el actor y las estructuras. Entonces, el actor es el pueblo, no se delega el poder. Y tenemos que tener aquí el plan de la patria, dice aquí, mira, discúlpame, yo sé que me faltó una parte de ahí, pero fíjate, dice aquí:
El sistema de planificación nacional y popular deberá adecuar su marco normativo y funcional a efectos de desarrollar una taxonomía espacial de agregación. Taxonomía es un término del comandante Chávez, ¿no? Cuando hablaba de la geometría del poder y las agregaciones. Espacial de agregación vinculante, sistémica entre las distintas escalas, detallando en cada caso el sistema de actores. Fíjate esto es lo que está diciendo. O sea, Ministerio de Juventud y Deporte, sistema de actores, sistema de recursos, competencias, seguimiento y gestión. Es decir, que el grupo de muchachos de la cancha deportiva de tal sitio, que es un club de deporte, bueno, esa es parte de actores. ¿Qué recursos tienen potestad ellos? ¿Cuáles competencias tienen? ¿Qué seguimiento tienen? ¿Y qué capacidad de gestión tienen? Entonces, cada uno en su espacio tiene que tenerlo. El comité de salud, ¿qué compete? No, es un órgano consultivo. No, consultivo es la democracia representativa. El nuestro es que ejerce el poder. Dirige su árbitro salud. Bueno, no es en anarquía. Entonces tú tienes una política general que es recuperación de las canchas y promoción del deporte en los espacios en el barrio, ¿no? Y bueno, entonces cada uno de ellos forma parte de ese sistema de recursos y tendrá el que hace el Consejo Comunal, tendrá para las veredas, la calle, el que está en una instancia de todos los consejos comunales ahí en el valle reunidos, tendrá para el intercomunal, con el alcalde, el otro es el gobierno nacional, etcétera. Es decir, que hay una manera de organizarlo. El compañero planteaba otro tema fundamental. Entonces, perdón. Planificación comunal, ¿cómo se fortalece? Bueno, la planificación comunal es como el golpe de timón. Nosotros a veces creemos que la planificación comunal, que el plan de la patria comunal es otro plan, ¿no? Que es un tema de comuna o del Ministerio de Planificación o quien sea. Mira, y si tú me regalas... Dale, adelante. 2 minutos para expresar esta idea. El plan de la patria comunal es una labor estratégica desde el punto de vista político para el desarrollo del plan de la patria. Yo creo que el partido, todos, debemos meternos con un énfasis especial en esto. Fíjate esto. Decía Simón Rodríguez, como los principios están en las cosas, con cosas se enseñará a pensar. Decía Simón Rodríguez. Si tú agarras en el barrio y el compañero lee el plan de la patria completo, ya que hay un objetivo estratégico que es el ecosocialismo, no sé qué broma tal, y él agarra y dice, el objetivo este significa tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal. Ok, ¿y en el barrio cómo es? ¿Y cómo yo lo hago aquí? ¿Y qué tengo que desarrollar? ¿Y cómo soluciono el problema? En el momento en que eso se produce una reflexión, y después la reflexión se construye en una acción constructiva, una acción creativa, pero lleva además a un saldo político organizativo, que me reuní con este, con el otro. Este plan no es un plan aéreo, claro, sino que pasa a ser un plan internalizado para la solución concreta de problemas. Y cuando el plan está internalizado para la solución concreta de problemas, ya es una herramienta de lucha, tú tienes cohesión histórica, tienes identidad desde el punto de vista social, y el pensamiento de Chávez no es una consigna, sino que es el pensamiento para construir diariamente una realidad distinta. Entonces, hacer el plan de la patria comunal es un acto pedagógico de transformación de la realidad concreta. Eso es lo que busca desde el punto de vista, y es vincular con los actores. Cuando tú dices, el plan de la patria comunal debería ser el desborde que todos hagamos para que precisamente tenga, así como están los planes sectoriales, tengamos en cada barrio, en cada comunidad, tengamos cómo nosotros nos vinculamos a la transformación. Ahora, el plan de la patria comunal va a requerirle algo a agua, va a requerir algo a telecomunicaciones, desde la crítica, la molestia, etcétera, tal, hasta la acción concreta de la transformación. Pero además el plan tiene unas herramientas. Dice, cartografía participativa. No, es que la cartografía participativa es porque no había dinero para comprar las imágenes aéreas y cada quien. No, la cartografía participativa es que tú te veas en el espacio y generas identidad. Y cuando tú pones una cosa más grande que otra dentro del plano y la pones más cerca que otra, eso está demostrando unas relaciones psicológicas y sociales que están ahí planteadas. Cuando tú dices escogencia estratégica, dices, bueno, de todo este listado de problemas, ¿cuál voy primero? ¿Cuál voy después? ¿Cuál hago? Tú estás haciendo un ordenamiento de las prioridades. Cuando las pones en el tiempo, te vacunas contra la frustración. Y cuando dices cómo lo vas a hacer, tú haces una construcción desde el punto de vista del saldo político organizativo, que no es una responsabilidad de otro, me cumplió o no me cumplió el Estado que esté por allá lejos, sino que yo soy parte de ese proceso revolucionario. Es decir, que es un acto pedagógico fundamental del que tenemos que enamorarnos. Tenemos que enamorarnos. O sea, la vida del comandante Chávez, la vida de lo que está haciendo el presidente Maduro, precisamente depende de la incorporación plena en construir un Estado distinto. No es el Estado y el pueblo, es un Estado popular y revolucionario. Correcto. Mira, manda a saludar Arturo Tomás, de la Sala de Batalla Comunicacional de APC de Los Alias.
APC San Juan, saludo de la parroquia San Juan. Wilangeli Pérez, saludo camarada de Falcón. Miroslava Castillo, excelente exposición. La solución a la planificación es de lo local a lo municipal. Correcto, mira, lo plantea. De abajo hacia arriba. El reto es cómo logramos esa cohesión perfecta. Edgar Urbina, saludo del pueblo insurgente de La Guaira. Escribe Teresa Carrasquel. En Venezuela se ha dado la planificación popular. Es de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido, donde el proceso de planificación es de lo local para construir las líneas nacionales con visión a la construcción del modelo socialista. Dice, hasta acá vamos bien. Ahora, ¿cómo han evaluado la ejecución de esta planificación desde los ministerios hasta el territorio? Ya hablabas un poco de eso. Creo que nos toca mejorar. Pues nosotros los ministerios somos los que estamos en deuda, pudiéramos decirlo. Ricardo, ¿quieres comentar algo sobre esto que dice Teresa? Sí, el tema de la transformación del Estado es un gran tema. Ahora, la clave de la transformación es en los actores. ¿Quiénes son los actores? El comandante Chávez, diciembre del año 2007, lanza los ministerios del Poder Popular. Algunos probablemente visualizaron que el cambio de los ministerios del Poder Popular era un ejercicio profundo de cambio de la papelería, de cambio de los logotipos de los ministerios. Correcto. Y no una construcción de fondo. El presidente Maduro, el cambio del Estado es un tema constante que se ha venido planteando. El presidente Maduro lanzó el sacudón, ha lanzado las líneas estratégicas vinculadas al cambio de la configuración. Evidentemente, hacer un Estado distinto, un Estado flexible, un Estado que tenga una territorialidad distinta, adecuar los planes de los ministerios, que nosotros asumamos que el gobierno popular no es ir a hacer un pase de televisión en un sitio, que no es ir, montar un set, montas una cosa, se acaba la actividad de transmisión comunicacional y te retiras. O sea, eso es hacer una caricatura de lo que es un proceso realmente de fondo el que estaría planteado. Evidentemente ese es el gran desafío. Ese gran desafío tiene una vacuna que hay que ponernos todos nosotros, ¿no? Primero, es siempre insistir en el proceso de transformación de fondo que tiene que estar concebido. No permitir nunca que se imponga precisamente el esquema desde el punto de vista de la desesperanza o cualquier esquema donde se meta el enemigo. El enemigo permanentemente está buscando desunión, está buscando el desaliento. Nosotros podemos tener cualquier problema. Si alguien quiere conocer a alguien crítico, que vaya a una asamblea de chavistas. Si quiere ver lo que es una crítica seria, que venga a una asamblea de chavistas y vea lo que es una crítica seria. Pero al mismo tiempo la moral está blindada. Claro. Y nosotros tenemos que ver algo fundamental. Nosotros tenemos 7 años de guerra. Y eso hay que reconocer sobre el presidente Maduro, el nivel de estoicismo, de valentía, de coraje y de habilidad que ha tenido para confrontar estos 7 años de guerra. Y estamos en 7 años de guerra y los que estamos en ofensiva somos nosotros. Correcto. Los que vamos hacia la victoria somos nosotros, en medio de la coyuntura, pero no va a ser con un parche, no va a ser con una cosita de remedio casero ni nada por el estilo, va a ser con una visión profunda de transformación de la sociedad. Excelente. Escribe alguien que se llama Sun Tzu. El Plan de Desarrollo de la Nación 2025 son vinculantes en la agenda con mira al horizonte temporal 2030, coinciden con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Organización de Naciones Unidas. Miroslava Castillo, debemos crear urgente una cultura de la planificación con los objetivos generales del Plan de la Patria. Daniel Vargas dice, saludos camaradas, han sido 6 años de lucha continua y los grandes problemas han funcionado como grandes oportunidades para cambiar métodos, pero ahora bien, ya tenemos toda una estructura establecida tanto en medio físico como legal, pero hay que terminar de formar a las personas para que esto funcione de forma eficaz, sobre todo a los más de 2 millones de estudiantes universitarios en formación. Excelente ponencia, ministro, venceremos. José Vicente Flores, en la coyuntura actual, más que nunca el PSUV juega un papel protagónico. Una opinión sobre eso, el partido y los procesos de planificación también local, ¿no? Que Ricardo fue parte del equipo de formación del PSUV desde el 2014. Sí, del sistema Simón Rodríguez del 2008, 2009. Desde el 2009, perdón, ¿verdad? Sistema... A mí me ha dado varias clases en el sistema de formación del partido. Yo he recibido varias clases. Ahí yo creo que hay que ver varios temas, ¿no? El partido como fuerza social, el partido como visión incluyente, que es uno de los espíritus que ha planteado el presidente y que está concebido permanentemente, el partido como proceso permanentemente en formación y sobre todo el partido con los pies en la tierra, en el suelo. Las estructuras dinámicas que hemos tenido evidentemente apuntan. Y la visión incluyente, que es un tema no menor.
O sea, el asumir precisamente que tenemos en el territorio distintas formas de expresión y que todas esas formas de expresión tengamos una visión incluyente de todas las fuerzas revolucionarias como parte del proceso de cambio. Nosotros vamos a una elección que no es menor cosa. Es una elección vinculada, y tenemos que verlo así, una elección que está vinculada al debate central, que es imperialismo o no imperialismo. Ese es el debate central que nos han llevado en todos estos años en Venezuela. Esta elección que vamos próximamente es una elección constitucional, tiene ese rasgo, que es hacer valer la Constitución. Y ahí es un tema fundamental, porque ese va a ser como la campaña de Santa Inés. Va a ser precisamente la oportunidad de hacer valer la Constitución por encima de todo ante aquellos que han hecho los ejercicios tan cobardes precisamente de buscar, mira lo que ha pasado en medio de la pandemia, ¿no? Para que también lo veamos nosotros. El enemigo no perdona ni descansa un segundo. En medio de la pandemia se tiraron una invasión. Correcto. O sea, le pasa a nosotros, estamos acostumbrados a que pasó la semana que viene y listo, y la de atrás se acabó la historia. Vino una invasión en medio de la pandemia. Nos tiraron afectaciones profundas desde el punto de vista hasta bloqueos vinculados a los suministros de alimentos de los CLAP. Nos vincularon bloqueos vinculados al tema, por ejemplo, de las medicinas, el combustible, que tiene que ver una afectación. Ojalá después existir un debate que convoquen a los compañeros de PDVSA de cómo la derecha viene orquestando un ataque a PDVSA. Lo más grave de la guerra es que después te digan, este dolor que yo te infringí es culpa tuya, porque entonces te busca afectar la moral desde el punto de vista. La fragmentación desde el punto de vista que ha ocurrido de las cadenas productivas es un elemento que probablemente requiere un debate de fondo. Pero mira, lo que quería decir es, en medio de la guerra, avanzó o no avanza el plan de la patria. ¿De dónde viene contrapesos de la solidaridad de China, de la solidaridad de Rusia, de la solidaridad de Irán, con medicamentos, etcétera, de Cuba, en medio de la guerra? Objetivo 4 del plan de la patria, lo que corresponde con la nueva geopolítica, la geopolítica de paz desde el punto de vista de nuestro país. Es decir, que, y yo quisiera dejarlo como una idea, que el plan no es una cosa que va a ocurrir allá, el plan se hace hoy. Así es. Mira, escribe Humberto Bermúdez. Se hace necesario que servidores públicos en las distintas instituciones del Estado en la escala que también forman parte de nuestro pueblo se incorporen en el proceso de planificación popular junto al pueblo. Ministro, el Plan de la Patria 2019-2025 es un plan maestro muy bien concebido. Considero que debe existir un proceso de alfabetización a todas las estructuras y niveles, no solo del pueblo en las organizaciones de base a escala comunitaria, comunal, sino también expandir esos procesos de alfabetización que permitan sensibilizar, aterrizar y concienciar a los hombres y mujeres de nuestras instituciones en pleno conocimiento del Plan de la Patria 2019-2025. Escribe Pablo no entiendo aquí, Pablo Ajarcuy, creo que es así. Debemos seguir aplicando las 3R para organizar y seguir adelante con nuestros ideales y políticas revolucionarias contempladas en el Plan de la Patria 2019-2025. Rafael García, buenos días, saludos de Caracas. ¿Qué planificación a futuro han preparado para fortalecer el Bolívar frente al dólar? ¿Algún comentario? Sí, ahí tenemos que ver el desarrollo de todo el proceso que ha estado monitoreando directamente el presidente de la República, los ataques a la moneda, los ataques desde el punto de vista de la inflación, de afectar el poder adquisitivo, es sin duda alguna el gran debate que está concebido paralelo a lo que es el desarrollo de la pandemia en Venezuela. Es decir, que el presidente de la República, uno de los temas centrales que ocurren simultáneo es la guerra económica y cómo la preocupación central es el fortalecimiento de la capacidad adquisitiva desde el punto de vista de nuestro pueblo, de la población. Ahí hay varias modificaciones que se han venido generando, varias mutaciones que se han venido generando en cuanto al tema de la divisa, a la penetración, sobre todo yo diría que es más grave que la moneda desde el punto de vista del dólar, tiene que ver con el uso de las paridades que se plantean vinculadas a la moneda y las profundas asimetrías que se vienen perfilando desde el punto de vista del acceso que tenemos una persona, como cualquiera de nosotros, con los precios que pretenden poner. Sencillamente hay una profunda afectación desde el punto de vista de la capacidad adquisitiva. Ahí probablemente uno de los desafíos que vamos a tener como país, como revolución, es primero la plena confianza y certeza en la línea estratégica y táctica del presidente de la República. Ese es uno de los primeros temas. Pero al mismo tiempo, probablemente uno de los temas fundamentales va a ser, así como tenemos un sistema de protección de patria, probablemente un circuito de consumo de patria. Voy a tratar de ejemplificar la idea. Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el CLAP en la calle?
Eso tiene que ser fortalecido como un circuito completo desde el punto de vista de consumo. Correcto. Si nosotros logramos que el sistema de transporte, que es una de las grandes dolencias, logramos generar un circuito de pago automatizado desde el punto de vista del sistema de transporte y que nosotros tengamos eso vinculado, por ejemplo, con el caso de Patria, vamos sacando de la voracidad desde el punto de vista del capital y metiendo temas en un nuevo metabolismo, en un metabolismo distinto desde el punto de vista de lo que tenemos. ¿Cuál ha sido la intención del capitalismo? Todo lo que son necesidades sociales, sacarlas y meterlas desde el punto de vista de un mercado entrópico, un mercado que lo que hace es afectaciones. ¿Cuál tiene que ser nuestra fortaleza? Ir equilibrando esos temas, pero ir garantizando por la vía de los bienes, por la vía del acceso directo a los servicios, lo que corresponde el nivel de vida de nuestra población. Esa es la puja que tenemos, no es menor cosa. Ese es el debate central y por donde el imperialismo está precisamente atacando. La perturbación desde el punto de vista de todo el sistema de infraestructuras, de servicios, de lo que ha sido recientemente el tema del combustible, el tema del poder adquisitivo. Esos son los grandes debates que precisamente están concebidos y lo que tenemos que tener claro es algo. No es una banalidad, yo lo que quiero dejar expresado, no es una banalidad. Si hay un tema que ocupa permanentemente el presidente de la República es cómo se garantiza el nivel de vida de nuestra población. Correcto. En medio de una guerra. Y su compromiso con fortalecer el Bolívar, ¿lo ha dejado claro? No, siempre. Esto es un debate que nos va a llevar con una nueva economía, pero no podemos perder de vista, y me disculpa que me apasione en ese tema, no podemos perder de vista el ataque que se ha hecho contra nuestro país. Correcto. Mira, hay unos bandidos que se robaron Citgo, que se robaron monómeros, pero ni siquiera, mira, son tan bandidos que ni siquiera se lo robaron para hacer el uso de su arma de guerra, sino que se lo robaron para el pillaje, sí. para el pillaje, para la cosa más burda que está ahí. Esta es la de los primeros antecedentes que deben existir en el mundo, donde hacen un contrato para invadir un país. O sea, imagínate el nivel de atrocidad. O sea, ni siquiera tienen el coraje, ¿no? De siendo facho, siendo de derecha, de impulsarse, sino que hacen un contrato y me pagas tanto y me pones tal cláusula, no sé qué tal. Y el tipo es tan choro, ¿no? Que además hasta los propios asesinos que contrató les hace un fraude. O sea, mira, dice Camilo Rivero, reivindicamos el enfoque dialéctico y dinámico del plan de la patria que nos permite enfrentar las adversidades que coyunturalmente nos imponen las agresiones imperialistas sin perder de vista los objetivos estratégicos. Excelente. Eliano Jesús dice: hay que prestar atención al resumen inicial que hizo el ministro, el comienzo de la guerra económica del 2012 y la segunda etapa del 2017. Eduard Pinto, buen día a todos, por favor, socialicemos la criptoinformación aguas abajo para el fortalecimiento de la criptoeconomía y comunitaria. Después está pendiente un debate sobre el tema de la criptoeconomía. Rafael García, ¿qué plan existe? ¿Qué acciones van a tomar? ¿Qué elementos han valorado? Luis Miguel, buenos días, pregunta para el ministro, ¿cómo se tiene pensado hacer con el 15º censo nacional? Bueno que hables de eso. Ricardo nos está mandando orientaciones a los ministros para que vayamos contribuyendo en el tema del censo nacional. Mira, el censo de población y vivienda es un tema central de nuestro país. Y yo invito a que todos, el ciudadano de a pie, los que tenemos circunstancialmente responsabilidades, veamos diariamente lo que hacemos, y me disculpan lo que voy a decir, y abramos el plan de la patria y veamos si está en el plan de la patria. Si estamos haciendo algo que no está en el plan de la patria, me disculpan lo que voy a decir, pero estamos perdiendo el tiempo. El censo está dentro del plan de la patria. Correcto. El censo dice que debe haber un sistema estadístico y geográfico nacional, que debe simplificar los trámites, que debe hacer que el ciudadano de a pie no lo llevemos, y es una cosa que hemos aprendido en estos días, es los trámites, etcétera, tal, no, tenemos que modernizar el Estado. Tenemos que ir a un estado distinto, etc. Dentro del censo nace una figura que es la cédula inmobiliaria, que es lo que va a permitir ponerle una etiqueta, un ID, un número a cada inmueble que tenemos. Así como los ciudadanos tenemos una cédula de identidad, tener un inmueble una cédula para la vivienda. Esa cédula para la vivienda debe servir para el CLAP. Esa cédula para la vivienda debe servir cuando vas a hacer cualquier trámite en la alcaldía, debe servir para los contratos de los servicios públicos, debe servir para todo cuanto hagamos en cuanto a su referencia. Nosotros en Venezuela, y dada la provocación de Pedro, lo voy a comentar, hemos visto que no vamos a parar precisamente el proceso de censo y que parte del proceso de censo, en medio de la dificultad que tenemos, supone un desafío. Y hay que decir que ese desafío ha llevado a desarrollar por vez primera en Venezuela la figura del autoempadronamiento, que es una figura novedosa. Esa figura del autoempadronamiento, con un trabajo estoico
hermoso de una cantidad de compañeros informáticos venezolanos, se ha desarrollado una aplicación en línea que en este momento va a arrancar primero con lo que corresponde a la administración pública y posteriormente vamos a ir expandiendo en cada uno de los sitios de manera de ir administrando la información. Una vez que vayamos hacia una normalidad, el trabajo que va desde el punto de vista del autoempadronamiento va a lo que es la fase técnica de chequeo en campo, verificación en campo, se cruza la cédula que queda cargada en campo contra la que está en el autoempadronamiento y se hace el match final de lo que corresponde al sistema. Esto es un tema muy importante porque nosotros estamos empeñados como país en tener la radiografía completa en el primer año del Plan de la Patria, cómo estamos a nivel de desarrollo y poder tener un tema fundamental es que, tú decías ahí, hacías referencia a uno de los compañeros creo, que hablaba de las metas 2020, los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, correcto. Y nosotros tenemos como meta que varios de esos objetivos los tenemos que alcanzar antes. Y lo tenemos que alcanzar antes por la sencilla razón que es nuestro blindaje precisamente correcto. En contra de la agresión de nuestro país. Es decir, que el censo, la defensa del modelo, pues. Que el modelo diga, esto estamos haciendo nosotros. El censo tiene ese esquema, base a procesos de los máximos controles de calidad. Hemos incorporado preguntas que nos han hecho los compañeros del Sistema de Naciones Unidas. Ya tiene, podríamos decir que tiene una amplísima modernidad desde el punto de vista de lo que es la plataforma que se tiene. Y bueno, está arrancando precisamente con esos procesos que en estos meses se van a estar incrementando. Así que vamos con fuerza a darle continuidad al censo. Sistema de información clave para la toma de decisiones, además para la elaboración de políticas públicas. Silvia Carolina Molina Lobo, saludos. Buenos días. Sobre el bloqueo financiero y las medidas unilaterales coercitivas que se vislumbra dentro del ALBA, TCP o TCP creo que, para la activación de la arquitectura financiera desarrollada. El presidente habló en estos días en una videoconferencia y decía el tema de la economía real también, ¿no? Esto del ALBA, esa alianza que también está en el Plan de la Patria, Ricardo. El presidente ha defendido el tema de la economía real contra todo el tema ficticio que se ha venido generando en este momento. Él ha dicho además que no hay contradicción desde el punto de vista de lo que es enfrentar el COVID-19 y lo que significa la estructura productiva. Allí hay varios esquemas desde el punto de vista organizativo, cerca de 1.400.000 trabajadores organizados en los CPT han venido asumiendo actividades productivas. Eso lleva a estrategias desde el punto de vista de control. Ahora, un gran tema tiene que ver precisamente con desafíos en el caso del ALBA, la experiencia de las transnacionales. El tema, por ejemplo, que no se puede dilatar. ¿Qué significa, por ejemplo, si nosotros ahorita tuviésemos como hemisferio, y me refiero a toda la experiencia geopolítica de nuestros países, si por ejemplo la propuesta del Banco del Sur existiera, ¿cómo estaríamos nuestros países enfrentando las agresiones imperialistas? ¿Qué significa la necesidad de una gran nacional farmacéutica para nuestros países? ¿Qué significa, por ejemplo, las gran nacionales vinculadas a los insumos para la producción de alimentos, vinculados a la ciencia y la tecnología? Hay un desafío inmediato, lo lanzó el presidente de la República. Tiene que aparecer la vacuna, pero la vacuna no va a aparecer por obra y arte de magia. Son nuestros aparatos científicos, tecnológicos, pero luego se tiene que producir en masa de manera gratuita para la población. O se va a pretender que cuando exista la vacuna contra el COVID va a ser simplemente para quien puedes decir que hay que construir el contrapeso. Y el contrapeso no viene precisamente por la visión que ellos han querido hacer de destruir nuestro sistema económico, sino que tienen que haber nuevos circuitos desde el punto de vista productivo. Nunca más vigente que el ALBA como está precisamente en estos momentos. Rafael García, en los actuales momentos existe un cambio de la economía. Analistas venezolanos y extranjeros prevén la caída del dólar. Venezuela debe desatarse de ese lastre, dice un comentario de Rafael García. Alejandra Salas, seguimiento y control de toda la gestión, acompañamiento siempre de la formación de los cuadros directivos, gerentes y presidentes. Deben ser personas íntegras. Arnaldo Sánchez, viceministro y miembro de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido. ¿Qué estrategia le sugiere a la juventud para la planificación en el ámbito político, gerencial y en el tema humano? Miroslava Castillo. Bueno, el estudio permanente del Plan de la Patria lleva objetivos locales y nacionales que menos nos imaginamos. La brújula la tenemos, falta que la comuna se apodere del timón del barco y se dirija con destino al socialismo. Viva Chávez y Maduro. Pedro Barguilla, el Estado continúa aburguesado. Nos hace una crítica, Pedro. Y por herencia del pasado, ese aburguesamiento y hasta burocracia opera en el nivel de los consejos comunales. Esto es un problema real, sucede y es una tranca al desarrollo del Plan de la Patria comunitario. Una crítica, pues, de Pedro. Hay debilidades, pero hay mucha fortaleza, sin lugar a dudas.
Virna Isaya, con los buenos días, presentes, siguiendo las orientaciones por este espacio para alimentar la formación. Estoy muy de acuerdo con promover un giro de 360 grados en la actuación de los servidores y servidoras públicas en la construcción del nuevo Estado revolucionario. Ella es jefa de comunidad del CLAP Simón Bolívar y participante del Diplomado de Planificación del Estado Revolucionario Corte 3 de la Escuela Venezolana de Planificación. Miren cómo aparece nuestra gente. Y está aquí Alejandra Salas. La Juventud Revolucionaria seríamos la bandera de todos los cambios que el país requiere, el joven técnico, político y humanista. Se requiere más formación y alfabetización del plan de la patria para poder tener más claro todos los procesos y el más importante, el productivo y económico del siglo XXI. Así que estamos y seguimos. Mira, me dicen que volvimos a conectar con Venezolana Televisión, Ricardo. Hemos hablado de todo el proceso, del plan de la patria, la planificación en revolución, planificación en medio de la guerra, planificación bajo muchísima presión y la gente participando. Nos han escrito dirigentes de la juventud del partido, gente de las distintas instituciones, planificadores, VC de los CLAP, están participando en este foro online número 17 del partido. Sobre estos comentarios, Ricardo, fíjate, aparecen comentarios desde la base, desde el Consejo Comunal, desde la necesidad de la formación permanente de los servidores públicos, desde el debate sobre que ya nos estamos deslastrando del dólar. Un acuerdo, uno de los acuerdos de la reunión esta del ALBA fue esa, la desdolarización del comercio entre los países del ALBA. ¿Qué nos dice Ricardo en este esfuerzo? Sí, fíjate, hay varios temas que son centrales desde el punto de vista del esfuerzo que se ha venido haciendo. Yo quisiera, si se puede rescatar alguno de los temas estructurales que ha venido planteando el presidente en cuanto a este momento. Primero, evidentemente, el tema de la protección de la vida, como primer aspecto vinculado en función de lo que ha significado la pandemia y lo que significa en el caso de Venezuela, esto que ha venido ocurriendo. La mayor parte de nuestros casos, como se sabe, vienen precisamente de lo que es el contacto desde el punto de vista con los países de la región. Eso lleva, por supuesto, a que mientras Estados Unidos y los países de la región tengan esos modelos de enfrentar la salud pública, nosotros vamos a tener un riesgo latente. Yo ahí me pregunto, ¿qué pasa con esas matrices distorsionadas que han ocurrido a nivel internacional, donde a Venezuela se le pretendió poner como un paria a nivel del mundo, como si fuera el que está generando las grandes distorsiones desde el punto de vista de la región? Y bueno, ¿qué significa precisamente el contexto que estamos teniendo? Nosotros vamos a seguir actuando de manera amorosa, de manera clara, desde el punto de vista de todo lo que significa la región, pero no puede pasar desapercibido para nuestro pueblo, para nuestra gente, precisamente ver lo que estamos ocurriendo. Un saldo migratorio como el que estamos hablando, una migración a lo interno de nuestro país, como decíamos al inicio, de 300.000 personas ingresadas desde enero del 2020 hasta la fecha, da cuenta precisamente de un tema de las matrices internacionales que se vinieron perfilando. ¿Cómo va a ser la posición precisamente de los que se ufanaron y vinieron levantando esas banderas a nivel internacional? ¿Van a tener la dignidad por lo menos de reconocer la discusión desde el punto de vista de los modelos históricos, sociales que se vienen dando? Bueno, eso es un tema que está ahí planteado. El presidente de la República va a ser evidentemente referencia a ajustes que probablemente se tengan que hacer. Los ajustes que vengan planteados por el presidente de la República, nosotros todos sabemos que son precisamente en protección de lo que significa nuestro pueblo. La segunda bloque de ideas, de principios que se debería concebir es cómo nosotros aprovechamos precisamente esta coyuntura para avanzar en el desarrollo del Plan de la Patria. Pareciera que es el segundo gran tema que tenemos ahí concebido. Entonces, ahí hay unos temas de fondo que están... Nos permite la pandemia profundizar el Plan de la Patria, avanzar en la ejecución del Plan de la Patria. Fíjate, es indispensable la modernización del Estado venezolano. Eso no admite prórroga. Y si hay un momento donde ocurre precisamente un potencial para modernizar el Estado venezolano, es en este momento. La gente, por la limitación desde el punto de vista físico, no debe ir a una institución pública. ¿Cuál va a ser la reacción de las instituciones públicas? Sacar un memorando y una gaceta, queda diferido el trámite tal o el trámite tal, no sé qué, se le prohíbe, tendrá tantas penas. No, es simplificar el trámite y ponerlo en línea, o eliminar el trámite si no hace sencillamente falta. Entonces hay procesos que llevan a cambios desde el punto de vista de la concepción. Nosotros vamos a tener sencillamente un Estado que no asuma el desafío de la territorialización. Si estamos viendo, por ejemplo, el presidente nos está llamando a que en cada barriada, en cada comunidad, en cada espacio debe existir precisamente un movimiento, además te lo dice el desarrollo de la epidemia. Si tú tienes, por ejemplo, el espacio de Valle Coche, por poner un eje urbano como Valle Coche. Bueno, ¿qué puede ocurrir de la vida del Estado en Valle Coche para que el habitante de Valle Coche tenga su vida dentro de Valle Coche?
y ahí haces un control precisamente de ese tema. Ahora el Estado tiene que volcarse allá y tiene que precisamente generar los espacios de los mercados cielo abierto, los espacios del punto de vista como se viene ocurriendo en distintas de las áreas. Entonces el segundo punto tiene que ver con la nueva territorialización desde el punto de vista del Estado. Tercer componente, la reorganización del metabolismo desde el punto de vista del aparato productivo. Ahí hay un desafío muy grande que tiene que ver con el sistema de transporte, pero podríamos decir que el rol de la economía local, que incluso en relación al programa del presidente que refería el día de ayer y lo que es el área del plan sectorial de agricultura urbana, lo que es desarrollar la economía local propiamente, y tenemos que decirlo y asumirlo todos los venezolanos. En este momento, ¿cuál es el momento ideal para ponerle la P al CLAP? Ahorita. Es este momento. Este es el y momento. ayer dio un grupo de instrucciones y orientaciones y dio las orientaciones. Entonces fíjate, nosotros no podemos esperar. Más bien tenemos que ver la pandemia, tenemos que ver el COVID como la oportunidad de que nosotros nos focalizamos. ¿Cuáles son nuestras claves en este momento para persistir, para avanzar? ¿Cuáles son nuestras claves? Tener criterios distintos sobre el Estado. Nosotros tenemos una territorialización distinta, tenemos una forma de organización de gobierno distinta. Nosotros no nos preparamos para actuar en medio de una emergencia. Nosotros estamos en guerra permanentemente. Nuestras estructuras de trabajo son de guerra. Nosotros no teníamos que desplegar a la Unión Cívico-Militar para proteger el país, para proteger el territorio. Nosotros teníamos a nuestros militares desplegados en el territorio para proteger precisamente el país. Nuestras estructuras, desde el punto de vista de las bases organizacionales del pueblo, existen, son reales. Nosotros no teníamos que inventar una red de distribución de alimentos. Nosotros teníamos los CLAP que le llegan a más de un 74% desde el punto de vista del contacto a nuestra población. Es decir, tenemos la estructura del sistema público de salud. Es decir, que tenemos un aprendizaje desde el punto de vista de la coherencia que tenemos. Si eso es nuestra fortaleza, evidentemente la tenemos que emplear para la transformación del Estado. Bueno, ya estamos casi finalizando. Yo leo aquí unos comentarios más que nos llegaron. Naideli Álvarez, saludos desde Grenada. Un placer escuchar al ministro Ricardo. Se conectan, o sea que cuando hicimos el foro con Jorge Arriaza, nuestro canciller, se conectaron un montón de embajadas y ahora cada vez que pueden y el horario les da chance, se conectan en estos procesos de formación. Saludos, Naideli. Mirnelia Elisa, sí, ministro, el enemigo no perdona ni descansa ni un segundo. Marnelia Elisa, saludos APC del PSUV Falcón, en combate permanente nosotros venceremos. Denis Soto, de la Juventud de la UPB, mi respeto y admiración, compañero Menéndez, gracias por tu lealtad y compromiso durante la Revolución Bolivariana, ejemplo a seguir, un abrazo, ministro. Eduard Pinto, buen día a todos, camaradas, tenemos gracias a Chávez la Fuerza Revolucionaria un pueblo altamente politizado, pero es necesario canalizar, organizar y especializar a nuestro pueblo en las políticas necesarias que requerimos en materia de construcción del Estado comunal. Más allá del discurso, dice él, hay que impulsar con fuerza la construcción del Estado comunal y dejamos de vernos como polos opuestos en la práctica. Mira, Pedro, disculpa, yo sé que está cerrando, pero por un comentario de eso, y para latiguearnos nosotros mismos, ¿no? Fíjate, él dice especializar, ¿no? ¿Cuál va a ser la especialización productiva de la economía comunal? Esa especialización productiva de la economía comunal, ¿cómo se corresponde con un sistema de compras públicas? Por ejemplo, el PAE y la agricultura urbana. Correcto. La agricultura urbana que ocurra vuelvo con el ejemplo de la carretera vieja de La Guaira. Las escuelas que estén ahí van a suministrarse de la producción que existe en la agricultura urbana, o lo que produzcan en esa agricultura urbana tiene que ir al mercado de coches para distribuirse para otras partes. Entonces, el sistema de compras públicas tiene que ayudar de manera decidida desde el punto de vista de esa especialización, porque si no termina siendo los mismos circuitos económicos que existen normalmente. La especialización es esa, donde tenemos alta dependencia en las cadenas productivas y donde podemos cambiar esa dependencia con especialización de nuevos actores. O nosotros vamos a decir, bueno, que pase la guerra y ojalá y reflexiones quienes nos han hecho la guerra y no nos vuelvan a agredir. No. Esto se resolverá como se resuelven precisamente los conflictos de clase y los conflictos históricos. Se resuelve con nuevos actores, nuevos protagonistas y nuevos métodos de acción y de metabolismo desde el punto de vista de la sociedad. Correcto, pero buen concepto, ¿no? La especialización de nuestro pueblo en los temas productivos. Creo que uno de estos debates, de estos foros, sale fortalecido. Bueno, compañeros, yo quiero saludar, agradecer, mira, ahí hay gente de la Juventud Petrolera, los compañeros de Circo Caribe, Osvaldo Carrasquero, que es del equipo de formación de la vicepresidencia de formación del partido, con Héctor Rodríguez, Silvia Molina, un abrazo, Teresa Mayori, Patricia Contreras, Pedro Varguilla, entre otros. Hay un montón de gente conectada, de verdad que gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy.
Oriana Sánchez, César Vidiseño, Leida Escobar, Eduard Pinto, Jesús Figueroa, José Avendaño, Belkis García, entre otros. Gracias a todas y todos por conectarse. Creo que ha sido extraordinaria esta presentación. Esto queda grabado en YouTube, podemos verlo después por YouTube, lo tuvimos por las redes sociales, también en el canal de YouTube del Partido PSUV, lo buscamos en YouTube y queda grabado para que lo sigamos viendo. Vamos a hacer un grupo de cápsulas porque creo que hay muy buen material aportado hoy por nuestro vicepresidente de Planificación, compañero Ricardo Menéndez. Seguramente en alguna otra oportunidad lo invitamos, vicepresidente y ministro, para que sigamos en ese proceso de formación. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene estamos definiendo si traemos o a Asdrúbal Chávez o a Eduardo Piñate el día martes, para que nos acompañe, para que seguir debatiendo y formándonos. Yo quiero agradecerle, ministro, y bueno, que usted pueda despedirse entonces de todos los que nos vieron el día de hoy acá. Ahí si viene Asdrúbal, sería muy importante, para dejar una pregunta ahí abierta, el circuito productivo que nosotros tenemos heredado, porque la manera de producción de la industria petrolera es de un fuerte andamiaje del sistema capitalista venezolano. Es un pilar de fundación. Debemos recordar que era Urimulsión lo que está en la faja petrolífera del Orinoco. Es el comandante Chávez que lo convierte en la primera reserva de petróleo. Y Asdrúbal fue presidente de Citgo, que era parte de ese circuito, precisamente. Es importantísimo porque parte del ataque que se dio fue un ataque en lo financiero para buscar estrangular, desde el punto de vista de las estructuras de suministro del país, cortar las rutas comerciales del país y afectar las líneas de ingresos desde el punto de vista de la República. El ataque que se ha generado contra Venezuela es nada más y nada menos que un ataque de la principal potencia imperialista del mundo. Correcto. Y Venezuela, y tenemos que verlo así, humildemente, con esa pasión bolivariana, ha resistido toda la embestida del imperialismo